Pues vamos a ir a por este segundo panel, ¿vale? La idea en este segundo panel es entrar muy en detalle a los casos de uso de inteligencia artificial de compañías que en este caso no son AI native, pero que sí que la IA les empodera mucho en su negocio, ¿no? Y para ello tenemos la suerte de estar con Ana Senso de Podimo. Tú estuviste en Uber casi 7 años y ahora llevas la parte de Customer Care de forma global en la compañía. Y con otra Ana, Ana Fonte, en este caso la Engineering Lead de Exótica, que de hecho estuve mirando y antes hiciste turismo, ¿no? Entonces un cambio de carrera bastante interesante hacia la parte ingenieril, ¿no? Así que nada, lo primero de todo, bienvenidas. Y nada, quería empezar contigo, Ana, con la parte de Exótica. Al final yo pensándolo, ¿no? Me imaginaba un asistente de IA, ¿no? Que fuera capaz de, así de forma futurista, ¿no? Hacer de todo el ciclo, ¿no? Como cliente, ¿no? Desde la parte de hablar con el asistente para hacer la reserva, bueno, comentar de los itinerarios que son posibles, guiarte en fechas, ¿no? Y procesar el pago, ¿no? A incluso luego también ayudarte, ¿no? Antes y durante el viaje, ¿no? En cualquier tipo de duda que tengas, ¿no? En esta visión, ¿no? Igual más futurista, de aquí 2, 3 años, debatible, ¿no? ¿Dónde estáis ahora mismo vosotros? Pues ahora nosotros nos hemos centrado en la fase de post-booking, Ujú, es decir, lo que sería el Customer Care, ¿no? Customer Success. ¿Por qué? Porque es un ambiente mucho más controlado, donde conocemos muy bien a nuestro usuario ujú, y conocemos muy bien la información que tenemos que darle y el tipo de conversación que podemos tener con cada usuario, ¿no? Además, tenemos un call center, que es una fuente de conocimiento increíble ujú, para todo el proceso, ¿no? Que te acompañan en todo el proceso, o sea, desde el entrenamiento, la elección de los casos de uso, el testeo, ¿no? ujú, Entonces, ahora mismo estamos, ya te digo, en esta fase de post-booking, ujú, tanto ayudando a lo que sería el agente interno nuestro equipo de agentes de viajes, ujú. pero también de cara al usuario, que estamos justamente empezando en esta fase. Muy bien, o sea, tenéis una parte, por así decirlo, estilo copilot, ¿no? Para vuestros agentes que les ayudan a ser más eficientes en toda la parte del Exactamente. soporte. Y luego una parte directamente que ya es respuesta directa, ¿no? Ahí por entender qué es lo que vosotros sois capaces de hacer de forma directa, por ejemplo, y qué es lo que pues es más un soporte para el agente Ujú. ahora mismo. Ahora mismo estamos centrados en casos de uso puramente informacionales, es Ujú, decir, de momento no hacemos ninguna transacción, vale. pero lo que sí hacemos es acompañar al usuario con algunas de las dudas que pueda tener sobre su viaje. Al final, Ujú, un viaje es una experiencia, ¿no? Y a nivel producto es complejo porque tienes vuelos, tienes alojamiento, ujú, tienes itinerarios, tienes transfers, tienes seguros, tienes un montón de piezas. Entonces, nosotros queremos darle la mejor experiencia al cliente y ayudarlo de la mejor manera. Y lo que estamos haciendo es una salida progresiva a nivel casos de uso. ujú. Estamos especializando agentes para que puedan dar soporte a este usuario, a este traveler, en aspectos muy específicos de su experiencia con nosotros. Vale, entonces me imagino, ¿no? Como la parte de respuesta automática podría ser un tema igual de consulta genérica sobre el itinerario, ¿no? Y que se va a hacer un día X, ¿no? Y la parte igual de ayuda es pues todo el tema de cambio de fechas o algo que necesite una acción. Ahí es donde pues ayudáis en parte del proceso, ¿no? Exacto, Para que sean más eficientes. sí. Ok. Y vuestros agentes ahí, en este caso, trabajan, bueno, tanto agentes de IA como agentes humanos. ¿En qué tipo de canales trabajan? ¿Habéis empezado por voz, por ejemplo, por texto? ¿Sois omnicanal? De momento, o sea, somos omnicanal, pero Ujú, hemos empezado con el caso de uso de chat. vale. Entonces, el primer caso de uso que tenemos es a través de la aplicación de viaje. Tenemos una aplicación para el viajero cuando está viajando, Ujú, donde lo acompañamos durante bueno, toda su experiencia, ¿no? ok. Entonces, hemos centrado justamente allí, en Vale, esta era como la parte. forma más obvia de empezar, al menos. Muy bien. Pues oye, Ana, vamos a pasar a
a ti. Bueno, hablando un poquito, ¿no?, de agentes, sé que vosotros también en la parte también de customer support, ¿no?, y en más ámbitos estáis también desarrollando cosas. ¿Cómo está ayudando la IA, ¿no?, a que una persona que escucha podcasts, audiolibros en Podimo, pues, esté más satisfecha en general? Vale. Es una pregunta compleja, he tenido que investigar mucho. Voy a empezar por lo primero y por lo que me toca. Nosotros trabajamos como en el con Ana también, a la experiencia de usuario de preguntas en la parte de Customer Care. Nosotros Ujú, respondemos, tenemos una IA generada por Rauda, que ayuda a los usuarios a cualquier tipo de pregunta frecuente que tienen antes y después de crear una cuenta. Lo que pasa que ahora mismo no la tenemos todavía vinculada a la cuenta, todavía ujú, estamos trabajando en ello y dentro de poco lo tendremos. Pero en la parte de aplicación, una vez que ya has creado tu cuenta y ya estás escuchando podcast, hay un mundo enorme en el que hemos introducido la IA en mejorar la experiencia del usuario en muchas fases, ¿no? Lo primero que hacemos es recomendaciones personalizadas, ujú, o sea, en función de las recomendaciones, o sea, de lo que escucha un usuario, de lo que escucha otro usuario, que escucha cosas parecidas, le hacemos recomendaciones parecidas a lo que ha escuchado, o cosas que no le han gustado, no se las recomendamos al usuario que no le ha gustado, ujú, y lo hacemos en tres lugares. Tenemos un asistente de recomendaciones, tenemos la Home tab donde tú entras y ves todas las recomendaciones, están ordenadas en función de lo que parece que te va a gustar más o que te va a gustar menos en función de lo que has escuchado, y aparte lo utilizamos también como motor de búsqueda. ujú, Cuando tú buscas, te va a dar, tú buscas pues habrá, no sé, 8.000 podcasts que tengan la palabra ¿no? Pues entonces te va a dar el que más se parece a lo que tú en teoría vas a escuchar. ujú, Eso sería, aparte también utilizamos la IA para diferenciar capítulos dentro de audiolibros o secciones dentro de podcasts, y estamos haciendo transcripciones de todos los podcasts exclusivos y todos los podcasts, o sea, los mayores del Open RSS, porque no sé si sabéis que hay como muchos. Bueno, el mundo del podcasting es enorme y está abierto, entonces hay muchísimos podcasts abiertos y también tenemos la posibilidad, o sea, los que más se escuchan, pues ujú, dedicamos también a la transcripción. Eso a nivel usuario, pero luego también hemos dedicado tiempo a ver qué puede hacer la IA por nosotros como empleados, ¿no? Por nosotros como trabajadores. Y en esto, bueno, pues como hay un mundo gigante de podcasting, somos incapaces de analizar todos los datos de todos los podcasts a los que nosotros tenemos acceso, porque tenemos acceso a todos los podcasts del OpenRSS. Entonces, nuestra IA lo que hace es analizar el metadata de los podcasts que recibimos y los puede taguear de una forma o de otra y asegurarse de que tiene sentido la forma de tagueo. O sea, es decir, que este podcast que se llama La casa de mi abuela es de asesinatos y no es de crochet, ujú, ¿sabes? Entonces, este tipo de cosas que hacen más fácil nuestra vida. ujú. Y también estamos trabajando en vídeo. Vale. Recomendaciones, o sea, hacer cortes de vídeo. Nosotros tenemos muchos podcasts exclusivos y entonces que tienen mucho vídeo integrado y un equipo muy potente de vídeo, pero claro, es muy difícil escucharse todos los podcasts para saber cuál es el vídeo que tienes que cortar y dónde lo tienes que cortar, ¿no? Pues entonces metemos a la IA y le decimos: "Oye, ¿cuál es el lugar de corte que más nos interesa o que más le puede interesar a un usuario?", ¿no? Ujú, Entonces, en función de diferentes características, te lo corta, te lo saca. ujú. Y luego ya nuestros editores de vídeo seleccionan y dicen: "Pues yo voy a utilizar este, pero este no lo voy a utilizar porque este no tiene sentido", ¿no? Sí, igual genera los 4 o 5 más potentes y luego ahí se puede acabar decidiendo, Mm. ¿no? Muy bien. Y a nivel resultados, ¿dónde le estáis viendo más, poderío, por así decirlo, a la IA ahora mismo? Hombre, sin ninguna duda en el tema de recomendaciones. Para nosotros es muy importante que un usuario que entra a la plataforma y que paga porque quiere escuchar un podcast se quede, ¿no? O sea, es entonces la recomendación, el tener un número de escuchas semanales es fundamental. Entonces, poder recomendar como motor de recomendación cosas que te van a interesar y que va a hacer que sigas escuchando Ujú. es clave, Sí, al final ayuda a métricas como la retención, por ejemplo, de sin usuarios, ninguna duda. satisfacción, y pasa a ser más, un tema de satisfacción que de eficiencia interna, que al final con más recursos se Sí, puede sí. compensar, ¿no? De alguna Sí, sí. forma.
Muy bien. Y oye, antes hemos escuchado hablar, Ana, de companions, ¿no? Con la gente de Lucía, y había un punto muy interesante, ¿no? Que comentaban que era que ellos mismos, ¿no? Pues quieren potenciar ese tipo de afiliación, por así decirlo, hacia otras plataformas, ¿no? Vosotros entiendo que sois un negocio que depende mucho, ¿no? De todo lo que es SEO, SEM, búsqueda, pues, en Google, plataformas de este estilo. ¿Qué rol le veis a ese tipo de plataformas como Lucía y cuánto de importantes desde un punto de vista empresa creéis que pueden ser? A ver, es curioso porque ya estamos empezando a notar el impacto. O Ujú. sea, la manera en la que buscamos está cambiando radicalmente y estamos empezando a ver tráfico eh, que nos viene de fuentes, o sea, de modelos. Estamos empezando a ver que convierte recientemente y estamos empezando a ver cómo aprovecharnos de esta gran oportunidad, ¿no? Ujú. Entonces, aquí o sea, hay muchas cosas por hacer desde el equipo de marketing, mejorando todo lo que sería la semántica, ¿no? Para hacerla un poco más amistosa, trabajar temas de SEO, pero es que desde tecnología estamos intentando que estos modelos nos puedan entender mejor y Ujú. nos den un poco más de cariño, ¿no? Y llegar a este punto de decir, ostras, hablas con ChatGPT porque estás en una fase inspiracional de tu viaje Sí. y te quieres ir a Perú, Ujú. y en una conversación con el agente, ¿no? Pues te suelta una recomendación nuestra. Ujú. Entonces es definitivamente una oportunidad enorme en cuanto al tráfico, a la adquisición. Totalmente. De hecho, hay startups que conozco, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Pero que trabajan en entender cómo la marca, ¿no? De empresas como la vuestra está posicionada en ChatGPT o en otro tipo de buscadores, ¿no? Entonces, bueno, tiene una pinta que va a ser bastante importante, ¿no? Y un poquito a nivel visión vuestra, ¿no? 12 meses, por ejemplo, ¿dónde veréis desarrollo? ¿Qué es lo que tenéis en mente en el roadmap? A ver, nos gustaría tener un agente de atención al viajero 360 Ok. desde la fase más inspiracional del viaje hasta la fase de lealtad. Ujú. Em, Además de esto, queremos empezar a craftear nuestros productos Vale. con inteligencia artificial. Y si en un futuro somos capaces de ofrecer una experiencia personalizada en el destino a cada viajero, Ujú. creo que es el viaje que me gustaría hacer en 12 meses, definitivamente. Genial, buenísimo. Oye, y por tu lado, Ana, te quería preguntar también una pregunta un poco similar, ¿no? Si te pudieras imaginar como un titular, ¿no? De que sale en prensa sobre Podimo en 2 años, ¿no? Relacionado con IA, ¿qué esperarías ver? ¿Qué te gustaría ver ahí? Bueno, a mí personalmente me gustaría muchísimo ver una experiencia 360 de atención al cliente, ¿sabes? Ujú. De IA, Ujú. eso sin ninguna duda. Pero también porque es mi área, ¿no? A nivel Podimo, ahí tenemos como, igual que casi todas las plataformas de contenido, ¿no? Tenemos una espinita clavada que es la moderación de contenido. Entonces, tener la posibilidad de hacer una moderación de contenido instantánea, inmediata, Ujú. sería un gran titular también. Genial. Pues oye, con esto cerramos este segundo panel, un poquito más corto. Y nada, abrimos a preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta para alguna de la Ana. De Ana. Sí. Hola, Ana. La pregunta es para Ana de Podimo. Y era preguntarte si estáis considerando utilizar la inteligencia artificial para crear contenido también dentro de Podimo. Vale, para la creación específicamente de contenido no, pero hemos pensado en la inteligencia artificial en muchas otras áreas que están relacionadas con el contenido, que son como por ejemplo la creación de vídeo de contenido de audio. O sea, el audio ya tiene un contenido per se, que son pues los audiolibros, y añadirle una capa de vídeo a un audiolibro porque hay gente que ya está utilizando nuestra plataforma como de vídeo. Ujú. También, y esto es algo con lo que yo llevo persiguiendo muchísimo tiempo, es el tema de las traducciones a otros idiomas.
idiomas. O sea, es decir, darle a la IA la posibilidad de yo quiero escuchar un podcast alemán, además es que estoy como loca por escucharlo, porque es un podcast de realities que me interesan muchísimo y no puedo escucharlo porque está en alemán. Darle una capa de traducción inmediata, ¿no? Este tipo, o sea, introducir no solo el contenido, sino mejorar el contenido, porque al final la creación de contenido actualmente hemos probado cosas y no se prueba también como para modelos, ¿no? Modelos de qué tipo de podcast puedes crear. Utilizas la IA para buscar un modelo, pero para la creación per se, ahora actualmente estamos confiando en las personas. De hecho, hace poco hemos lanzado Podimo Studios, entonces estamos como muy centrados en esto, en crear nuestro propio contenido. Por ahí y por ahí al fondo también. Hola. Yo quería preguntar un poco a las dos, la parte cuando estés metiendo el customer care con la IA, un poco dos preguntas. Una es, ¿cómo estáis sintiendo que los usuarios sienten esa diferencia de no estoy hablando con alguien, sino con una IA? Y por otro lado, ¿cómo lo sentís vosotros para confiar en la IA para que responda directamente? ¿O habéis empezado con primero lo valido con un agente y luego lo envío y poco a poco? O sea, un poco entender cómo lo veis y cómo lo habéis implementado en el mundo real. A mí me gustaría empezar respondiendo a la segunda pregunta. Creo que ha, ha costado un montón entender cuál es el accuracy perfecto de la gente para salir a producción. O sea, ha sido después de un proceso absolutamente iterativo, donde vas refinando prompt, pasas batería de test, vuelves a lo mismo y es muy complicado entender cuál es la métrica de accuracy que te permite salir con tranquilidad a producción. Así que, bueno, creo que no estás respondiendo mucho tu pregunta con nada específico, pero creo que no tengo una respuesta ni siquiera. Y luego con la parte del usuario, pues es muy curioso y es algo que en colaboración con el equipo de UX hemos estado trabajando mucho, ¿no? Como hemos ido saliendo a producción en releases muy pequeños y muy controlados y justamente una de las cosas que hemos estado probando mucho es la experiencia de usuario, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que el modelo tenga un tono más conversacional, ¿no? Y la verdad que, bueno, después de varias iteraciones también en este punto, eh, hemos llegado a un punto donde parece que los usuarios van estando cada vez más engaged con el chat y la verdad que de momento va bien, pero sí que es verdad que al principio el drop-off era increíble. O sea, teníamos en ocasiones más drop-off con nuestro agente que con típico decision tree que te encuentras en los chats. Así que definitivamente un tema también. Por nuestro lado, bueno, pues, no sé si seguir más o menos el mismo orden. Yo no me fío de nadie tampoco, ni siquiera de las máquinas, pero sí que, nosotros nos lanzamos de cabeza, no hicimos testing, no tenemos, o sea, las preguntas llegan directamente y las tenemos, o sea, la IA es el punto de contacto con el usuario, no hay nadie que la revise. La revisamos a posteriori. Hacemos una evaluación posterior y sobre esta evaluación posterior vamos iterando, pues esto se lo ha hecho mal, esto se lo ha hecho bien, pero, sobre lo que era el engagement del usuario, nosotros, claro, tenemos una limitación que es las nacionalidades. Estamos presentes en su gran mayoría en países nórdicos. No es a veces una limitación. En Dinamarca, por ejemplo, no les gustan los robots, pero en Finlandia solo quieren hablar con robots, ¿no? Entonces, como que hay como depende, hay un factor cultural que ayuda muchísimo a la introducción de la IA y al engagement, sobre todo de cara a atención al cliente. Mm. Sí, sé que la pregunta no es para mí, pero por dar mis two cents, al final, desde nuestro punto de vista, la evaluación al final es la clave, ¿no? Entonces, el ser capaz de testear a escala cómo responde tu prompt en diferentes contextos, te da una visión muy potente de cómo va a hacerlo luego en producción, entonces te quita mucha fricción luego en el proceso también, ¿no? Entonces, ese es el punto más importante, desde nuestro punto de vista, al menos. Sí. Así que nada, ¿había una más por ahí? ¿Dos más? Sí. Sí. Ay, perdona. Buenas tardes. Yo tengo una duda porque
Creo que complementa un poco lo que acabo de escuchar. Habláis de la parte interna de la compañía y de la externa, pero hay una parte que a mí me produce curiosidad en vuestra experiencia. Cuando la inteligencia artificial llega a un equipo humano, eh, ¿tiene miedo? ¿Siente que es un enemigo? Y la segunda cuestión es, si lo siente, si en algún momento ha visto esto como un problema, ¿cómo conviven los dos entornos hasta que se ajustan? Estas son las dos consultas que me gustaría hacer. Bueno, yo esta la tengo muy clara. Yo trabajo con un equipo humano y un equipo IA, y entonces sí, el equipo humano siempre tiene miedo a la IA. Me voy a quedar sin trabajo, ya no voy a tener nada que hacer, me van a tal. Eh, pero clarísimo, o sea, para mí hay una cosa que la atención al cliente, la mejor atención al cliente es no tener atención al cliente. Entonces, per se, la desaparición de nuestro trabajo es intrínseco, ¿no? Lo que pasa es que nunca va a desaparecer. Entonces, para mí es muy importante decirle a mi equipo y transmitir, y que nosotros cada vez lo vamos abrazando más. Claro, es que la IA ha empezado hace muy poco. Cada vez vamos abrazando más que las personas van a estar para controlar a las IAs, no para hacer el trabajo de las IAs. Entonces, hay un factor en el que toda esta gente que ahora mismo está haciendo interacciones que no está haciendo la IA se profesionaliza y empieza a hacer cosas un poco más profesionales, que es, para mí el futuro es hacer que lo que puede hacer una máquina lo haga una máquina y que la persona controle a la máquina. Y esto es difícil, pero bueno, poco a poco se va absorbiendo. Y aquí, o sea, la misma línea. Sí que, claro, el equipo del call center se siente realmente amenazado, ¿no? Si estamos creando este súper agente de atención al cliente. Pero luego llega un momento, ¿no?, donde también les damos herramientas. Es decir, ahora tú cuando estás hablando con un cliente por teléfono, te estamos dando muchísima información, te estamos dando un histórico de contactos. Y no solo eso, sino que están saliendo oportunidades del propio equipo para venir y colaborar con el nuestro. Tenemos varios agentes del call center que están ahora trabajando con nosotros de AI trainers. Y bueno, también es un poco acercar los dos mundos de esta manera, ¿no? Decir hay oportunidades, hay muchas oportunidades y evidentemente se os va a tener en cuenta, porque más conocimiento de nuestras políticas, de nuestra atención al cliente, mejor que nuestros propios agentes del call center no la tiene nadie. Así que el mensaje para ellos es que contamos con ellos para todo. Vamos a coger las dos últimas y si queréis responder una a cada uno, así agilizamos un poquillo. ¿Se me oye? Ay, lo hemos roto. ¿Sí? Vale. Esta va para Ana. Muchas gracias, muy interesante. ¿Cuál de las dos? Ana derecha. Vale. Sí. Sí. Em, ¿Derecha? sí, ¿Ella? sí, ella, perdón, exótica. Claro, ocurre que en turismo, ¿no?, los márgenes más altos siempre están cada vez más en los productos de última milla. La venta de actividades, transfers, etcétera. Y comentaba Javier anteriormente que ellos están viendo cómo transaccionar con la IA con la venta de esas recomendaciones. Claro, vosotros que vendéis viajes organizados, ¿cómo planteáis la IA, por ejemplo, utilizando vuestra aplicación para que recomienda cosas que en el fondo en un encaje de un viaje puede ser difícil meterlo ahí, ¿sabes?, a porrón? Me cuesta envisionar un poco llegar a un momento donde empecemos a comercializar cosas que no sean paquetes turísticos como tal. Al final creo que el core de Exótica y del producto es el crafting que hay detrás, ¿no? Y creo que es algo que justamente la inteligencia artificial no nos permitirá reemplazar. Nosotros tenemos un equipo de product crafters muy especializados en cada destino, que realmente van al destino, hacen trabajo de campo, van a probar actividades. Entonces, el perder el core del crafting de nuestro producto creo que es algo que podría llegar a suceder. Nunca se sabe cómo se puede reinventar Exótica, pero eso sí que lo vería a años lejanos.
justo te lo preguntaba porque hemos estado hablando de esto con Mareike, que Exótica nos utiliza a nosotros, Mogu, para la parte de grupos. Vale. Somos Yo estuve nosotros. colaborando mucho tiempo con Mareike en el equipo de Growth. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros.